Bona tarda i benvinguts i benvingudes en aquest segon webinar d'Espai Salut, organitzat per la CEDE en col·laboració d'ISMED. A partir d'aquest moment farem la ponència en castellà, ¿d'acord? Os comunicamos que este webinar será grabado. Si alguien no quiere salir, solo tiene que desconectar la cámara. Podéis hacer vuestras preguntas a través del chat y también durante la ponencia. Hoy en Espai Salud hablaremos sobre absentismo laboral y la salud, impartido por Vicens Fuster y Jorge Santacana. Vicens Fuster, con más de 20 años en el sector de las terapias naturales, es profesor de ISMED en el área de dietoterapia naturista y en dietoterapia energética, conferenciante en diversos congresos, ponente de tertulias de radio y articulista de revistas especializadas. Por otro lado, Jorge Santacana, comunicador social y terapeuta, conferenciante profesional con más de 30 años en el área terapéutica, formándose en psicología. Ha impartido posgrados en universidades nacionales e internacionales. Fundador del Laboratorio de Crecimiento Integral para el Desarrollo de la Persona, ha publicado numerosos trabajos de investigación y ha obtenido reconocimiento y premios por sus labores de docencia, como es el premio CONAVA. Muchas gracias a todos y cuando queráis, Jorge y Vicens. Hola, muy buenas tardes y muchas gracias por estar aquí con nosotros en la presentación de estas formaciones, en esta conferencia, cuya finalidad no es otra pues que precisamente aportar una serie o un plan de asesoría y formación que puede ser de modo puntual o continuada en materia de salud, motivación y resiliencia, con la finalidad de mejorar la salud, ¿no? Para reducir el absentismo laboral por enfermedad. Veremos que el absentismo laboral puede haber varias causas y luego Jorge las va a exponer, ¿no? Pero nos vamos a centrar sobre todo en lo que es precisamente la potenciación de la salud a través de la alimentación, cambios de hábitos de vida, porque sabemos que la mayor parte de las enfermedades que asolan a nuestras sociedades, que por lo tanto son causas de bajas laborales por enfermedad, con unas cifras que son realmente espectaculares y que tienen unos costos empresariales muy elevados, podrían ser fácilmente prevenibles. En esto siempre me gusta decir, siempre me gusta incidir, ¿no?, en que no existe, o dicho de otro modo, existe demasiada resignación a la enfermedad, en el sentido de que, mira, me ha pasado esto, es como si la enfermedad fuese como una maldición que cae del cielo. Y a mí me gusta decir siempre, ¿qué has hecho tú, por ejemplo, para no tener obesidad? ¿Qué haces tú para no ser diabético? ¿O qué haces tú pues, para no vivir tan estresado? Es decir, no podemos estar siempre pendientes de lo que nos ocurre y resignarnos a esa mala salud que se traduce pues, en esas larguísimas, en ocasiones, bajas laborales, sea tanto por enfermedad o disfunciones del organismo, que son fácilmente prevenibles. Me gusta marcar un poquito la diferencia, ¿no?, entre lo que es la naturopatía, poco conocida aquí en nuestro país, ¿no?, en el sentido de que nosotros nos dedicamos sobre todo a lo que es averiguar cuáles son las causas y a la prevención. Una frase muy significativa y que me gusta decir mucho de nuestra profesión es que nosotros sobre todo hacemos pedagogía de la salud, algo que he hecho mucho en falta dentro de nuestras instituciones, tanto políticas como sanitarias. Precisamente ahora, y algo que también tocaremos después, otro gran grupo de las enfermedades que causan bajas laborales son las de tipo infeccioso. Estamos viviendo esta pandemia y todavía no he escuchado ningún tipo de mensaje institucional en cuanto a la población para potenciar el sistema inmune y prevenir ese tipo de enfermedades pues, que realmente pueden ser incluso graves, ¿no? En el mundo empresarial es cierto que existen muchos programas formativos a nivel de riesgos laborales, evidentemente, pero prácticamente no existe nada en este sentido, en lo que es una concienciación, tanto a nivel gerencial como también del colectivo laboral y profesionales, para tomar esa conciencia, esa ampliación de la conciencia de lo que puede hacer cada uno por mejorar su salud y, por lo tanto, evidentemente, reducir las bajas y los costes laborales que tan gravosos son tanto para las empresas como para el Estado.
Hemos dividido esto en 3 grandes bloques, ¿no? Que sería pues un poco la propuesta formativa que os ofrecemos. Una es cuál es la relación entre la alimentación y la salud, esa es mi especialidad, luego entraremos un poquito más en detalle. De qué modo se puede potenciar el sistema inmune, algo que no es algo que mira que sea una suerte, como he dicho antes, el que uno tenga más fuerte y otro más débil, una persona que sea más vulnerable y que coja 5 o 6 resfriados al año o 2 gripes y alguien que no coja. No, eso sabemos perfectamente, hay evidencias científicas por todos los lados que se puede potenciar y la alimentación juega un papel muy importante. No solo la alimentación, lógicamente, sino que también otros hábitos de vida, como por ejemplo el ejercicio y sobre todo la actitud. En esta parte de la actitud, todos los aspectos psicológicos que tienen tantísimo que ver, mi compañero Jorge es el que hablará y profundizará sobre estos temas. El otro gran bloque, la otra gran causa, que directa o indirectamente cursa o causa enfermedades, es el estrés. También el estrés ya puede ser también, Jorge lo definirá mejor, los tipos de estrés y de qué manera, de qué modo pues puede o está directamente vinculado y relacionado con la salud y con la enfermedad. Ahora vamos a ver una serie de cifras que son pues realmente actuales, son cifras que hemos cogido del Instituto Nacional de Estadística, de Data, es decir, totalmente actuales, ¿no? Y veréis que, bueno, la cantidad de bajas laborales al año que se cogen diariamente en España existe, perdonad, que ha habido aquí un cambio, para saldrá la diapositiva de las cifras. Ahí, exacto, Jorge. Bien, como podéis ver, año tras año, y este año evidentemente es incomparable, ¿no? Por la llegada de la pandemia del COVID, ¿no? Pero que año tras año, cada día en el Estado español, insisto, son cifras del Instituto Nacional de Estadística, hay más de 1 millón de personas de bajas. El tiempo medio de baja laboral es de unos 33 días y en el caso, por ejemplo, del dolor del raquis, es decir, de la columna vertebral, las clásicas cervialgias o lumbalgias, también otro de los grandes motivos recurrentes, pues alcanza los 42 días de media de baja laboral. Realmente esto, si me preguntáis, ¿se puede prevenir? Digo, claro que sí que se puede prevenir y mucho y reducir muchísimo. Os voy a mencionar un estudio que se realizó en el Hospital de Mataró en el año 2007, ¿lo recuerdas? En el que mediante la acupuntura y la osteopatía se logró reducir esos 42 días de baja laboral a 10 días y prácticamente sin fármacos. Ejemplos como esos podíamos exponer muchísimos. Esos datos se publicaron, en su momento fueron avalados por la que era entonces la consellera de Sanidad, la Marina Geli, estaba todo y se publicó. Ahí demostró cómo realmente si hay voluntad, o si puede haber voluntad institucional, podríamos lograr reducir notablemente las bajas laborales haciendo estos planes formativos en materia de salud, en cuanto sobre todo, insisto, primero tiene que haber una concienciación y luego una autorresponsabilidad, ¿no? El que estar bien y estar saludables, ¿verdad que sí? Bien. Bueno, aquí la otra diapositiva que podéis ver, sencillamente, pues es los costes que son brutales, son espectaculares, y si tomáramos conciencia aquí ya a nivel gerencial de lo que se podría reducir, sería brutal. Por sectores vemos que la industria es el más afectado, servicios, construcción, pero este año esto ha cambiado porque realmente también el sector sanitario actualmente es uno de los más afectados, como podéis saber y vemos constantemente en las noticias, por la gran tensión, el gran estrés que están viviendo en la actualidad, ¿no? Fijaros las cifras que son también muy importantes. Pues bien, a partir de ahora, Jorge va a hablar de los que son las causas principales, ¿verdad? Sí. Primero, ante todo, quiero agradecer la oportunidad que ustedes nos brindan de estar aquí con ustedes. Gracias. Y espero que nuestro encuentro tenga el mismo efecto que aquello del leñador y el hacha. Por si no saben, esa historia es bien interesante porque un leñador que era un experto cortando árboles, lentamente empezó a cortar cada vez menos árboles y no sabía por qué y él se esforzaba hasta que el jefe, que tenía mucha más experiencia con él, le dijo, mira, ¿tú has afilado el hacha? ¿Y usted sabe cuál fue la respuesta de él?
No tengo tiempo, estoy muy ocupado tumbando árboles. Pues le dijo, afila tu hacha. Y el señor, cuando afiló su hacha, volvió a tener una alta productividad. Usted en este instante está afilando su hacha. Ahora no se trata de árboles, se trata simplemente, se trata simplemente de, discúlpenme, se trata simplemente de tener en consideración que es necesario hacer una pausa para afilar nuestra mente con el objeto de tener una visión más amplia, una visión que pueda adaptarse, observar y adaptarse a la nueva realidad para la cual la mayoría de nosotros, porque me incluyo, lo que estudiamos anteriormente no nos sirve para nada. En este momento la incertidumbre es lo que abruma a las empresas y definitivamente es necesario dar unas respuestas totalmente también diferentes. Por eso, la gran pregunta que tiene que hacerse cualquier gerente, cualquier empresa es, ¿cuáles serán las causas que están incidiendo para ese ausentismo que cada vez es mayor? Antes de entrar en propia materia, es bueno reflexionar. Mire, yo ya tengo 30 años de experiencia asesorando empresas y desde que comencé, el ausentismo laboral siempre era un problema. Porque eso ha ido en la historia, desde que se formaron la revolución industrial, desde que aparecieron las jornadas de doble turno, etcétera, el ausentismo laboral empezó a tomar dimensiones mayores. Fue necesario desarrollar la medicina laboral para atender a las personas que estaban afectadas en la empresa. Y lentamente, esa medicina que originalmente tenía como función sanar al individuo, empezó a tener el matiz preventivo. Pero como me decía Vicente perfectamente, las universidades no dan clases ni hay materia de medicina preventiva, sino simplemente, ¿cuál es la prevención? Le tomamos la tensión, le tomamos el azúcar, y si hay algunos indicadores, inmediatamente administramos fármacos. Esa es toda la prevención. Nosotros tenemos una visión totalmente diferente. Nuestra visión es una auténtica y verdadera prevención, porque el propio Pasteur, que toda su vida estuvo enfocado en el microbio, llegó un momento en que al final de su vida se dio cuenta de que lo que importaba era el cuerpo, el sistema inmunológico. Y lo que hay que hacer definitivamente es revisar las causas y cómo afecta eso a la persona. Ahora, el problema no es en ningún momento el ausentismo laboral. El problema no es ni siquiera el COVID. El problema no es eso. El problema es qué va a hacer usted que me está escuchando, qué va a hacer la empresa que me está escuchando con ese inmenso ausentismo que se marca cada vez. El problema es cómo usted va a asumir un nuevo liderazgo, porque ahora tiene que hacerse un liderazgo inclusive a distancia. ¿Estamos preparados para eso? Por eso es que nosotros queremos ofrecerles herramientas para poder adaptarse a esas condiciones. En general, el ausentismo laboral podemos dividirlo en las justificadas, injustificadas, médicas y no médicas. Pero si profundizamos, vemos que obviamente la primera causa son las propias enfermedades, que por supuesto, ya que estamos con lo del virus, podría ser la virosis. Pero también hay otra, porque una enfermedad tipo un trauma, una enfermedad de cualquiera legalmente puede ser una causa de ausentismo. Pero también están las impuestas, porque las leyes tuvimos un tiempo donde no se podía transitar y ese ausentismo estaba ahí. Pero también hay justificadas no asociadas a enfermedades. Importante. ¿Por qué? Porque en ese sentido, gestación, un familiar que hay que visitar, unos niños que hay que atender obligatoriamente, hacen que el individuo se separe de la empresa. Pero ahora viene lo más importante, y es
interesante que usted revise qué está sucediendo en su empresa. Las emocionales. Esas son la gran causa que desde antes se presentaban y ahora más. ¿Por qué? Porque tenemos el primero, un estrés ocasionado por el clima laboral, sin duda alguna. El clima laboral es uno de los elementos determinantes. El segundo es el clima extralaboral, porque permanentemente las personas viven ligadas, bombardeados con noticias. Usted sale a la calle y lo que se habla es o bien de la política o bien de esto. Y todo eso repercute sobre el sistema nervioso. ¿Y qué es lo que está sucediendo? Bueno, que al final todas coinciden con el estrés. El estrés. ¿Sabe usted que me está escuchando por qué se llama estrés? Importante. Revise tanto en su persona como en la empresa. Estrés, porque no es 4, no es 5, es 3. Y es 3 porque son 3 los sistemas que están afectados. El primer sistema que está afectado es el sistema nervioso. Y las personas se vuelven irritables. La persona duerme pero no descansa. La persona tiene alterados los nervios. Es el primero que se afecta. El segundo que se afecta es el sistema endocrino. Y entonces aparecerán toda esa serie de enfermedades que ahora se las va a detallar el experto Vicente, donde entonces comienza a subir la tensión, aparece la diabetes, aparece la obesidad, porque el individuo en su estado de ansiedad lo que hace es comer y comer inapropiadamente. Y por último, el tercer sistema que se afecta es el sistema inmunológico. Así que cuando hablamos de una verdadera y auténtica prevención, que es lo que nosotros proponemos, a diferencia de otros cursos, es trabajar, enfocar en esas 3 entidades. Recuperar el sistema nervioso, recuperar el sistema endocrino y, por supuesto, eso traerá como consecuencia mejorar el sistema inmunológico. Y queda un elemento más, que es la actitud. Porque la actitud que tenga el trabajador va a ser determinante. En la parte final les hablaré de algunos elementos importantes que provocan, llevan al aislamiento y la salida innecesaria en las empresas. Dicen, háblame un poquito de la importancia del estrés, que creo que va a ser trascendental. Porque ahora os hablaré del estrés y las consecuencias que tiene para la salud, tanto inmediatas como las de futuro, que son mucho más graves. Pero déjame un momentito antes detallar un poquito el primer bloque de lo que son las enfermedades, porque todas estas causas al final se transforman en enfermedades, en el plano físico, en el plano psicoemocional. Podríamos dividirlas en 4 grandes grupos, que eso estadísticamente, como os he dicho antes, son las primeras causas de baja laboral en nuestro país. En primer lugar estarían las musculoesqueléticas, es decir, la clásica lumbalgia, cervialgia, tendinitis, síndrome del túnel carpiano. A continuación vienen las infecciosas, empezando por el resfriado común, la gripe y este año pues el COVID, pero también gastroenteritis y otras complicaciones derivadas. A continuación vendrían las depresiones, lo que se llama o conoce como el síndrome ansioso depresivo, en el que este año se ha crecido y evidentemente no tenemos las estadísticas, pero estoy seguro que el año que viene estas estarán en primer lugar debido pues a toda la tensión y todo el estrés, tanto a nivel personal como empresarial, por las circunstancias actuales de la pandemia, ¿no? Y a continuación vienen las derivadas de lo que serían las metabólicas, como la obesidad, la diabetes, la hipertensión, las dislipemias, etcétera, etcétera. Estamos de acuerdo que todas las enfermedades tienen un origen multifactorial, eso estamos de acuerdo, ¿verdad que sí? Pero que no hay duda que existen factores comunes en casi todas ellas. Estos factores comunes podríamos decir que son, en primer lugar, una alimentación inadecuada, el factor estrés y, por supuesto, el sedentarismo. Son aspectos muy importantes. En cuanto a la alimentación, la relación con la salud, mi fuerte, mi especialidad y mi vocación también como docente que soy, ¿no? Pues qué decir, decir que evidentemente nuestra alimentación ha cambiado muchísimo, me gusta mucho referenciar, pues nada, sencillamente cuando yo era joven o pequeño, de cómo ha cambiado los hábitos alimentarios y la incidencia o casuística de determinadas enfermedades que hoy en día son casi epidémicas y en aquella época eran casi anecdóticas. ¿Qué es lo que ha cambiado? ¿Ha involucionado la especie humana o qué ha cambiado? Bien, estoy de acuerdo que no existe, ha faltado formación en este sentido y que la industria alimentaria ha hecho grandísimos cambios
no para nuestro bien, sino al contrario, ¿no? En el sentido de que cada vez nuestra alimentación está formada por más alimentos ultraprocesados, ¿no? Hay un empeoramiento generalizado de muchísimos trastornos de salud por culpa de esos pseudoalimentos que me gusta aquí a mí llamar, ¿no? Y que cada vez se consumen más. No voy a hacer aquí una clase sobre esto en las futuras formaciones, pero al menos 4 pinceladas, ¿no? Para que tomar un poquito de conciencia de que al faltar esa formación, a la hora de ir a comer, tanto en casa como en el bar o en el restaurante, nos dejamos llevar sencillamente por 2 criterios, que son el apetito y el paladar, ¿no? Evidentemente, pues si tenemos hambre comemos y comemos lo que más nos apetece en ese momento, pero deberíamos de reflexionar un poquito y por eso es importante tomar conciencia de qué es lo que comemos, ¿no? ¿Por qué lo como? ¿Cómo lo como? Es decir, también muchas veces los estados emocionales negativos, como se están viviendo, cómo el estrés es algo determinante, porque como explicaré a continuación, en la fisiología del estrés hay 2 aspectos fundamentales que se inhiben porque nos sirven para la supervivencia inmediata. Uno es el sistema inmune, que se queda bajo cero, y 2, la digestión. Esos 2 aspectos no. Si sumamos que ya los alimentos de hoy en día están totalmente o prácticamente en su mayor parte desnaturalizados y además son carenciales en micronutrientes que son esenciales y además también forman parte de la prevención de la salud, y luego veremos en la cuestión del estrés, pues evidentemente es unido al estrés laboral o de las otras causas más al sedentarismo, es una bomba de relojería y es lo que ha hecho que cada vez haya más o mayor incidencia de muchísimas enfermedades y cada vez en personas más jóvenes, que es de nuevo otro de los motivos que en el medio o largo plazo evidentemente se traducirá en absentismo laboral y por lo tanto en grandes costos tanto para el empresario como para el Estado, ¿no? El otro gran bloque, evidentemente, estarían las enfermedades infecciosas, el sistema inmune, y eso sí que está íntimamente relacionado con el estrés, como os acabo de decir. El estrés ciertamente se define como un estado de alerta permanente y bien, si bien es totalmente natural y necesario tener esas hormonitas del estrés, el problema es cuando eso está de una manera crónica instaurado como hoy en día. Jamás en la historia de la humanidad hemos vivido con unos niveles de estrés como hoy en día. Antes había estrés puntual, ¿verdad que sí? Pero luego pasaba. Hoy en día no, es algo constante. En las últimas décadas el ritmo de vida es frenético, y eso supera notablemente la capacidad de adaptación del individuo. Y al fin y al cabo, sobrevivir y la salud no es más que eso, adaptarse al entorno. Todos esos cambios, como os he dicho, sobre todo afectan notablemente al sistema inmune y a la digestión. Pero muchas veces nos ocurren trastornos de salud que no llegan a ser enfermedades y no sabemos asociarlos, ¿no? Pues la lista podría ser larguísima, pero os puedo mencionar y seguro que más de uno pues, se siente o nos sentimos a lo mejor identificados y no los relacionamos, ¿no? Problemas digestivos también, muchísimos desde, bueno, no os voy a decir nombres, ¿no? Yo que sé, desde trastornos dermatológicos en la piel, caída del pelo, alteraciones del sueño, irritabilidad, ansiedad, disminución de la libido, muchísimas cositas, que hay enfermedades autoinmunes, por supuesto, pero a largo plazo el estrés crónico, en primer lugar, es lo que más nos envejece. Eso evidentemente es así. Y luego, pues evidentemente también causará hipertensión arterial. Recordemos que más de 1/3 de las personas diagnosticadas y tratadas por hipertensión arterial en nuestro país es de origen nervioso, es decir, el estrés, por lo tanto, fácilmente prevenible. Y las consecuencias de la hipertensión arterial, sabemos, es la primera causa del ictus cerebral y cardiopatías, ¿no? Quiero decir que, poca broma, al vivir mejor o peor alimentados y más o menos estresados porque tiene consecuencias graves. La obesidad, sí, la obesidad efectivamente. 2/3 partes de las personas que viven estresadas pues cursan con hiperfagia, es decir, hambre compulsiva, y durante esa hambre compulsiva se tiende a comer azúcar, es decir, cualquier cosita que produce una satisfacción inmediata al cerebro. Y eso, desgraciadamente, la industria alimentaria, los ingenieros de neuromarketing ya se preocupan de elaborar productos para que nos hagan adictos, y además que no son saciantes para que repitas y comas más. Y todo eso, evidentemente, es de todo menos nutritivo. Es decir, en esos planes de formación que proponemos, ¿no? En un reaprendizaje, en una reeducación alimentaria,
porque se sabe perfectamente que un organismo, un cerebro bien nutrido, que no quiere decir bien alimentado, porque la paradoja en nuestro tiempo es que estamos sobrealimentados pero desnutridos. Y si nuestro cerebro está desnutrido, evidentemente será mucho más vulnerable al estrés y a todas las consecuencias que nos puede llevar, ¿no? Enfermedades cardiovasculares e incluso el cáncer está asociado a todo esto y evidentemente la depresión, ¿no? El cerebro es muy sensible, el cerebro tiene unas necesidades nutricionales más que ya justificadas científicamente, y está en nuestras manos, ¿no? El modificar esos hábitos de vida, en cierto modo, y a partir de esa concienciación sería fácil. Jorge, crónica. Bien. Estas aquí serían un poco las crónicas, las enfermedades crónicas derivadas de esas dos situaciones, ¿no? Tanto del estrés crónico, ¿verdad?, como de la mala alimentación. Por ejemplo, la diabetes del adulto, la no insulino dependiente, es perfectamente reversible, y eso se sabe y está más que publicado en revistas científicas y médicas, simplemente con cambios alimentarios y también pues con un poquito de ejercicio. En cuanto a la depresión, podemos hablar muchísimo de la depresión y bueno, y otras enfermedades, ¿no? Que son tremendo, fácilmente prevenibles. Es decir, eso es muy importante. Ahora, ¿qué ofrecemos en ISMED? Y que definitivamente puede ser una de las mejores alternativas que usted puede tomar. Lo primero es el programa de gerencia inteligentemente sana. ¿Qué es ese programa? Fíjense, gerencia inteligente. Pues según los nuevos paradigmas, la inteligencia es vista ahora de otra forma. ¿Qué es una persona inteligente? Una persona inteligente ya no es aquella que resuelve problemas, que tiene esas capacidades de oído para escribir, espacial. No, no, no. Una persona es inteligente cuando realmente utiliza inteligentemente su inteligencia. Parece un trabalengua. Inteligente es la persona que utiliza inteligentemente su inteligencia, porque hay una inteligencia ejecutiva. Y esa inteligencia ejecutiva es la que va a determinar si usted toma buenas o malas decisiones. La mente es importantísima porque ¿cuál es la creencia? ¿Cuáles son los paradigmas que usted o los trabajadores tienen dentro de la empresa? Eso va a ser determinante, porque de acuerdo a lo que yo pienso, yo tengo emociones, y de acuerdo a esas emociones, yo tengo actitudes. Cuando una persona ve la empresa como su enemigo, es imposible que tenga un buen rendimiento, es imposible que tenga calidad ese producto que sale, porque ella misma está rechazando indirectamente. Hay personas que los lunes están ya lamentándose porque tienen que ir a la empresa. Ese individuo fácilmente va a caer en el ausentismo laboral. Y me permito señalarle que en Venezuela hicimos, en mi maestría de psicolingüística, un estudio sobre la venganza del inconsciente, que es un libro, Nelson Torres, La venganza del inconsciente. ¿Y qué se encontró? Que las personas que caían en accidentes, cuando se les revisaba, eran personas que no se sentían bien en la empresa. En otras palabras, inconscientemente la persona busca rechazar y hasta es capaz de provocarse lesiones desde el punto de vista inconsciente. ¿Y por qué sana? Por todo lo que está diciendo Vicente. Así que este programa que nosotros estamos ofreciendo tiene los siguientes vectores. Primero, rescatar la importancia de la relación entre la alimentación y la salud. Mire, así de sencillo. Tenemos que rescatar la energía. En este momento las personas están decaídas, van así con los hombros cruzados, van sin motivación. Por lo tanto, rescatar la energía es fundamental. Y la mejor manera de rescatar la energía es un proceso de purificación en el cuerpo, limpieza, porque si usted va a invitar a alguien y quiere acomodar su casa porque hay un invitado, lo primero que hace es limpiar la casa. Tiene que desintoxicarse. ¿Para qué? Para que después, a través de la alimentación, de la meditación, etcétera, aumente su nivel energético. Por supuesto que vamos a darle técnicas para potenciar el sistema inmune. Claro que sí. Y hay técnicas hasta de la medicina tradicional china, que en ISME hay cursos de medicina china, pero hay puntos asociados para estimular, comprobados científicamente, que
con esos puntos aumenta el sistema inmunológico. Y lo que tenemos que buscar es que nuestros trabajadores tengan un sistema inmunológico alto. Y por supuesto, la parte fundamental, que es la que a mí me corresponde, es la psicología organizacional del liderazgo. En otras palabras, no son máquinas, sino son personas donde hay que abordarla. Hay que utilizar la persuasión y no la manipulación. Hay que desarrollar el entusiasmo. Y fíjese, hoy usted tiene en sus manos la posibilidad de ya tomar cursos especializados que tenemos en ISMED. Me permito señalar el mío y le daré la palabra a Vincent para que hable los de él. El desarrollo de competencias psicogerenciales, un enfoque de la neurociencia y la psicolingüística. ¿En qué se fundamenta? Este es un modelo que, basado en la ciencia, aporta herramientas. Mire, lo primero que nosotros trabajamos es el proceso de tomar conciencia. El darse cuenta. Las personas pueden ser inconsciente. ¿Qué quiere decir inconsciente? Que está tan inconsciente que no se da cuenta de lo inconsciente. Ese individuo que es diabético y que se come media torta es un inconsciente. Fíjense. Y así hay inconscientes en las empresas que no toman darse cuenta, que no despiertan. Después vamos a trabajar sobre los paradigmas, cuáles son las creencias. Después vamos a trabajar sobre la inteligencia emocional. Todo eso está en ese curso. La inteligencia emocional, porque hoy sabemos que la inteligencia emocional es clave. Un individuo puede pasar muchos años en una empresa y subir en la empresa y por un fallo emocional puede ser despedido al día siguiente porque agredió, porque no supo manejar sus emociones. Y por último, vamos a rescatar aquello de la creatividad, porque en estos momentos es indispensable que las personas desarrollen la intuición y la creatividad para poder salir adelante. Así que de eso se trata la visión integral. Dice, ¿y qué podemos decir nosotros de esos cursos que están alrededor también aquí? Bueno, como ha dicho Jorge, hay una serie de cursos que tenemos ya hechos y preparados, como por ejemplo estos que veis aquí en esta diapositiva y otros pues que elaboraremos, y todos en base y con la finalidad de precisamente de mejorar la salud y como consecuencia directa de mejorar la salud y tomar una conciencia sobre el tener mayor salud, reducir el ausentismo laboral, ¿no? Por ejemplo, este que pone aquí de cómo potenciar el sistema inmune con medicina tradicional china, evidentemente es una parte, hay otras maneras de hacerlo, pero solo os explico una anécdota que podéis contrastar. Yo, como les digo, todo siempre a mis alumnos, no digo nada que no se pueda demostrar científicamente o que no haya estado antes publicado científicamente. Existen dos puntos en el cuerpo humano que mediante una aplicación de una técnica que se llama moxibustión, solo un punto de acupuntura, hormonas leucocitarias, que son las defensas, antes y al cabo de media hora de haber hecho esa prueba, suben considerablemente. Desde hace décadas que está demostrado, ¿no? La fibromialgia, bueno, la fibromialgia afecta a un 2,4% de la población, el 94% son mujeres, también para la medicina alopática no tiene curación y aquí nosotros hemos demostrado que salvo o excepto las personas afectadas de fibromialgia que tuvieran alguna patología primaria, para que me entendáis, que tenga un disco vertebral roto, eso evidentemente es irreversible, pero el resto, la gran mayoría de las sintomatologías demostramos que pueden ser susceptibles de mejorar o incluso de desaparecer, en fin. Pero a continuación, el gran grupo de los otros cursos que me gustaría no mencionar, pues es eso, y van sobre todo por ahí en el sentido de hagamos de la salud un hábito. Es decir, como os he dicho antes, muchas veces la gente se cree que tiene artrosis porque su papá tenía artrosis o su mamá, y yo digo no. Digo, nuestra herencia genético-hereditaria predispone, pero nunca determina. No son palabras mías, sino de grandes catedráticos de medicina que saben muchísimo más que yo. Es decir, pesan mucho más los factores medioambientales, que no es más de cómo vivimos, cómo comemos, cómo nos movemos, cómo pensamos y cómo sentimos, que nuestra herencia. Eso es fácilmente demostrable con muchos ejemplos que ahora no voy a detallar. La salud, conciencia y responsabilidad individual, cada vez más me gusta a mí apelar a cada vez que atiendo a alguien pues con problemas de salud, me gusta concienciarle y, como digo yo,
como le comentaba antes a Jorge, no pocas veces le he dicho a la persona, ves primero al médico y luego ven a mí, yo te enseñaré qué hacer para no volver a caer enfermo. Es un poco la función que os decía al principio del naturópata, el hacer pedagogía de salud, ¿no? Por lo tanto, cuando una persona, si no es consciente, inconsciente, no sé cómo lo dice Jorge, eso que sabe más que yo, de que no puede hacer nada o sí que puede para su salud, ahí precisamente vamos a concienciarle de que por supuesto que puede hacer con todos los actos que hace cada día de su vida, ¿no? Desde empezar a respirar, a escoger lo que come y el cómo lo come, ¿no? La mejor medicina, tu alimentación, eso no lo digo yo, sabéis que ya lo decía Hipócrates y otras culturas como la medicina tradicional china, considerada la más antigua del mundo y con miles de años de antigüedad, y es otra de mis especialidades también. Influencia de la alimentación en las enfermedades metabólicas, eso es algo que es totalmente indiscutible desde el punto de vista científico, pero como os digo, existe demasiada resignación. Hay esto, la pastillita y a seguir con los mismos hábitos, ¿para qué? Para cada vez tomar más dosis cuando son cosas perfectamente reversibles mediante cambios en nuestra alimentación. Al fin y al cabo, todos comemos 3 veces al día, nadie se olvida de comer, ¿verdad que no? Y entonces, pues simplemente saber escoger lo que compramos y lo que nos llevamos a la boca. A partir de la boca, lo que ocurre dentro ya dependerá de la calidad y de nuestro estrés o no, como os he dicho antes. La obesidad, bueno, las cifras de obesidad en nuestro país realmente son alarmantes. Es una verdadera pandemia también, ¿no? Entre obesidad y sobrepeso llegamos al 49%, ¿no? Y lo más grave es que la población infantil cada vez también es más obesa debido a esas despropósitos de la industria alimentaria, demasiados azúcares y cositas que entraríamos en detalle, pero sobre todo tener en cuenta que las patologías derivadas de la obesidad son los que mayores costes le suponen a nuestro sistema sanitario y evidentemente también a las empresas por el ausentismo laboral. Pensar que la mayor parte de las artrosis vienen por sobrepeso, ¿no? Empieza con la rodilla, con una vertebral baja, cadera, etcétera, etcétera. Eso traduce en bajas, cirugías más bajas, etcétera, etcétera, ¿no? ¿Se podía prevenir? Claro que sí, ¿vale? Fortalecimiento del sistema inmune a través de la alimentación. Lógicamente, nuestro sistema inmune, precisamente hoy en día y debido a la gran cantidad de materias totalmente antinaturales que penetran en nuestro organismo, está permanentemente en alerta. Eso genera lo que se llaman inflamaciones crónicas silenciosas, ¿no? En fin, podría extenderme mucho más, pero me gustaría dejar un poquito de tiempo por si tenéis alguna pregunta, que creo que nos hemos pasado. Nos ponemos a vuestra disposición, o te queda a ti, Jorge. No, me queda una simplemente. Imagínese por un momento esta realidad. Tuvimos una entrevista con un gerente de una transnacional y nos contaba que hace años, 4 o 5 años atrás, el ausentismo laboral estaba en el orden del 25%. Hoy, bajo las condiciones actuales, está al 2%. ¿Usted me puede explicar qué pasó ahí? Pues la diferencia está en el gerente. ¿Qué es lo que hace un gerente exitoso? Eso tiene una fórmula. Y eso es posible enseñarlo, transmitirlo. Y esa es parte de las conferencias que nosotros hacemos y llevamos a las empresas. Porque hay una psicología de esa persona que es exitosa. El manejo del estrés y cómo damos técnicas fisiológicas, conductuales y cognitivas para abordar el estrés. Porque tiene que ser abordado desde distintas modalidades. La inteligencia emocional y su impacto en el ausentismo, justamente, porque cuando el individuo ya no se siente agradado definitivamente, ya empieza a buscar inconscientemente el alejarse. Yo, mis circunstancias y mis decisiones. Ortega C. nos dijo, yo y mis circunstancias, yo le agrego mis decisiones, porque las decisiones que tome la empresa van a ser determinantes para sobrevivir o subsistir, y la idea es super existir. Y por supuesto, el nuevo liderazgo. ¿Qué es lo que tiene que hacerse en este momento un liderazgo para que sea efectivo, asertivo y afectivo? 3 cosas: efectivo, asertivo y afectivo. Ese es el liderazgo que nosotros transmitimos y proponemos para el 2021. Agradecido profundamente por la oportunidad que nos dan y que nos han dado. Un verdadero placer y cualquier pregunta es bienvenida.
Miren, yo si quieres aporto alguna pregunta, aunque no se me vea. Yo aportaría un poco que pedirles a los dos conferenciantes que nos aportaron un poco unos consejos un poco más prácticos. Es decir, por ejemplo, a Vicens, antes hablaba sobre cómo uno de los problemas mayores que ahora mismo estamos padeciendo es sobre el sistema inmunitario. Es un poco que nos aportara pequeños consejos de alimentación, que sería la más aconsejable y cuál la que deberíamos, evidentemente, evitar al 100% para tener un sistema inmunitario bien elevado. Perfecto, Alex. Pues bien, eso, como siempre, yo a mis alumnos les gusta decirles, no quiero que me creáis, quiero que contrastéis todo lo que os digo, para que veáis que todo lo que os digo es verdad. Es decir, cuando digo que es verdad, quiero decir que está demostrado científicamente. Dentro de la alimentación, el peor enemigo del sistema inmune es el azúcar. Una lata de cualquier refresco azucarado pues tiene una parte considerable de azúcar, ¿no? Al cabo de un día, si una persona se toma 3 latas, es decir, 100 gramos de azúcar, que es el equivalente a consumir 3 latas de Coca-Cola, por ejemplo, te deja con el sistema inmune a 0. Y por lo tanto, cualquier microorganismo patógeno, dile microbio, perdón, dile bacteria, virus, un parásito o un hongo, se hace fuerte en ti cuando tienes las defensas bajas. Ese sería uno de los principales enemigos. Y otro de los principales enemigos es lo que os he dicho antes, esa gran cantidad de sustancias químicas que, como digo yo, si entran por la boca y salen por abajo, es lo mejor que puede ocurrir. Pero cuando penetran ya en nuestro organismo, todo eso, el sistema inmune reacciona lógicamente entendiéndolo como antígenos, es decir, sustancias pues, que son extrañas al organismo y de alguna manera pues trata de eliminarlos, ¿verdad? Claro, ¿qué sucede? Cuando eso es cada día, no le damos oportunidad o el organismo pierde potencial o capacidad para desintoxicarse, lo que decía Jorge. Primero hay que limpiar el organismo, como decía, ¿verdad que sí? Por lo tanto, ¿qué es lo contrario? Lo que sí que puede potenciar el sistema inmune. Primero, evitar lo que lo daña, ¿verdad que sí? Que sería todo lo que es extraño, como me gusta decir gráficamente en la pizarra, dibujo esas porquerías que entran invariablemente a diario, desgraciadamente, por la boca, llegan a nuestra célula, la célula dice no te conozco, no te dejo entrar, no me sirves ni para producir energía, ni para un material plástico para reproducirme, etcétera, etcétera, ¿no? Todo eso, evidentemente, no es un día, sino que es una acumulación de años, pero llega un momento que todo está ya saturado, ¿verdad que sí? El sistema inmune pues ya se vuelve inefectivo en cierto modo. Se sabe perfectamente ahora con la pandemia que las personas obesas están consideradas de alto riesgo. ¿Por qué? Porque una persona obesa es clarísimamente una persona intoxicada y una persona que está con un sistema inmune totalmente alterado. Por lo tanto, comer alimentos más naturales, recordar que la mayor parte de lo que se vende en un supermercado es desnaturalizado, es ultraprocesado y con un exceso de azúcares y aditivos y todo que digo yo, en la mayor parte de esos aditivos, no todos, evidentemente, hay aditivos que son necesarios, pero la gran mayoría son totalmente innecesarios. Están hechos, al igual que esos pseudoalimentos, ¿vale? Trabajados y elaborados a partir de hacer texturas, sabores, colores y olores para que nuestro cerebro se vuelva adicto a ellos, ¿no? Por lo tanto, comer más alimentos vegetales, que están riquísimos y son llenos de sustancias antioxidantes, y además que hay muchísimas de ellas y sustancias del mundo vegetal que directamente también potencian el sistema inmune y hay decenas, por no decir centenares de estudios clínicos que así lo demuestran. Yo les voy a dar un tip también a las empresas y a los empresarios, cómo obtener en estos momentos logros ante esta situación y cómo disminuir prácticamente en una forma práctica la situación en que estamos. Bueno, lo primero es aumentar la energía. Son varios vectores. El primer vector es aumentar la energía bajo la modalidad que ya ustedes acaban de escuchar. Aumentar la energía. Si el individuo no tiene energía, no hay posibilidades, no podemos salir adelante. Cualquier proyecto debe comenzar con energía. El segundo vector que hay que revisar es el movimiento, porque las personas que no se mueven se enferman. Justamente uno de los grandes problemas que trajo el confinamiento era que las personas se enfermaban sin poder salir. Entonces es necesario moverse, pero moverse de aquí, desde ideas, moverse de aquí, desde actitud. Por eso, independientemente de la situación, hay que moverse.
Si no se mueve, definitivamente se estanca y se pudre. Después, el otro vector importantísimo en estas condiciones es la constancia. Las empresas que van a sobrevivir son aquellas que definitivamente no se rinden, que se caen, pero el proceso de resiliencia interna es la que los saca adelante. Se levantan y siguen. ¿Cuántas veces me tengo que levantar? Una más de las que te caíste. Y fíjese, si usted se corta, su organismo tiene mecanismos para cicatrizarse. Exactamente lo mismo sucede con todo su ser. Dentro de cada uno de nosotros existen mecanismos para la resiliencia, volver otra vez a renacer desde aquella ceniza. Así que energía, movimiento, dirección, otro vector, constancia. Porque usted y las personas a veces se emocionan y arrancan con mucho ímpetu, pero ¿eso cuánto dura? Estamos en enero, en la época que se hacían las dietas, los ejercicios, y en marzo ya nadie hace la dieta. Entonces se necesita la constancia, y es algo que usted tiene con su equipo de personal manejar diariamente, motivarlos a que a través de la energía, el movimiento. Y cuando hablamos de motivación, es importantísimo el reconocimiento, reconocer todo el esfuerzo que ellos están haciendo. Y luego, por supuesto, es necesario cambios de hábitos. Y nosotros proponemos los cambios de hábitos para seguir hacia adelante, porque la dirección y la constancia implican una disciplina. Y todo eso enmarcado con un cambio de actitud. Y ese cambio de actitud lo puede lograr usted bajo el liderazgo inspirador. Inspiración significa ins, es adentro, pira es fuego. Un líder inspirador es aquel que le prende el fuego en el corazón a su equipo de trabajo. Hola, buenas Tenemos tardes. una pregunta también a través del chat. Véngase. Dice Marta Castro, dentro de esta crisis que estamos viviendo que genera incertidumbre y estrés, ¿cómo podemos ayudar desde la organización en nuestra plantilla, entendiendo que la situación no ayuda y es muy inestable? ¿Cuál sería el mensaje o qué dinámicas podemos implantar? Bueno, indudablemente que, como les dije al principio, el entorno puede ser muy negativo, pero la pregunta es ¿cómo respondo yo ante el entorno? ¿Cómo respondo? ¿Qué estrategias puedo utilizar tanto a nivel personal como a nivel de la empresa? Lo primero es rescatar la autoestima. Rescatando la autoestima en el sentido de acercarse al trabajador, comprender al trabajador, y definitivamente usted ni yo le puedo dar las soluciones prácticas a la persona, pero lo que sí puedo hacer es potenciar y modificar la actitud que él puede tener ante la vida. Eso es una decisión personal. Hay personas que se quedan definitivamente en la queja, porque la queja tiene ventajas, porque quedándome en la queja genera el pobrecito, el que me atiendan. Ser feliz no es fácil, porque ser feliz definitivamente es que usted tiene la independencia interna de que sabe dónde está, a dónde quiere llegar. Y recuerde, esto es algo que todos estamos viviendo. Es como si estuviera lloviendo y todos salimos mojados. Pero definitivamente hay personas que definen estrategias para no. Fíjense, la creatividad, siempre se ha dicho que la crisis es una oportunidad, pero quiero decirles algo, eso no es del todo cierto. Porque si fuera cierto, todos estaríamos brincando de las infinidad de oportunidades que hay. Y no, no es verdad. La crisis no es que sea una oportunidad, ¿sí? La crisis es una oportunidad. ¿Sabe para quién? Para las personas que son creativas y decididas. Así que esa persona que se queja, yo le preguntaría, ¿qué estás haciendo de creativo y qué estás dispuesto a arriesgarte, a modificar? Porque si solamente sigues haciendo lo mismo, no puedes salir de la crisis. Hoy hay personas que en esta crisis han tenido grandes ingresos económicos porque se han adaptado, han modificado, han redireccionado lo que decían.
Así que lo que hay que revisar es esa capacidad intrínseca de desarrollar nuevos proyectos, nuevas dimensiones, fundamentalmente en eso. No sé si tú quieres aportar algo. Nada, Jorge, decir que para mí los 3 pilares, los 3 secretos de la salud, ¿no?, están en una alimentación saludable, lógicamente, el ejercicio físico es fundamental y luego la actitud, evidentemente. Me gusta recordar, por ejemplo, el modelo japonés, no sé si habéis oído hablar del Ikigai, ¿no?, el propósito de vida, pero seguramente allí en Japón, estoy bastante vinculado a la cultura japonesa por otras cosas, pero allí cualquier oficio, cualquier profesión lo toman como un arte y por lo tanto son felices, tienen una actitud positiva, hagan lo que hagan. Y es que eso es simplemente pues, un cambio de actitud para el cual hacen falta, pues evidentemente, tomar una conciencia. Voy a trabajar, tengo que trabajar, ese trabajo a lo mejor no es el que me gustaría hacer, pero sin embargo lo voy a hacer bien porque eso me llena. Es decir, tratar de extrapolar esta mentalidad, esta actitud tan japonesa, y ya vemos que son los primeros en productividad, los primeros en muchas cosas, el modelo japonés, y del cual podríamos y deberíamos aprender mucho. A propósito, allí en las empresas japonesas también tradicionalmente, por ejemplo, tienen el hábito de hacer ejercicio físico 20 minutitos antes de iniciar o en cualquier momento. ¿Por qué? Porque realmente hoy en día que estamos tanto tiempo sentados, eso es un verdadero atentado para la columna vertebral, el estar quietos. El ser humano está hecho morfológicamente para el movimiento. Venimos de un pasado en el que nos movíamos constantemente para ir a buscar agua, para cazar, para pescar. Nunca jamás como ahora hemos estado tanto quietos. Y como dice un proverbio chino, el agua que no corre se corrompe. Imaginaros, todos nuestros fluidos corporales están todo el día quietos, estancados, todo eso, y además con lo que le damos de antinatural, como os he dicho antes, más el sedentarismo, todo eso favorece un clima interno negativo, es decir, una actitud negativa que se va a extrapolar también en el ámbito laboral, ¿no? Por eso insistimos tanto en ese cambio de actitud, en esa mentalización, no tan solo en el área de la alimentación, del ejercicio, sino sobre todo y ante todo de la actitud. Yo creo que son esos 3 pilares, ¿verdad, Jorge? De acuerdo. Hola, buenas tardes. Hola, buenas. Soy Antón Miró, soy el director de Mutua Intercomarcal en Barcelona, Mutua de Accidentes de Trabajo. Y la verdad es que no puedo estar más en acuerdo con vosotros porque es que lo habéis dado a la diana, en todo. Nosotros nos dedicamos a gestionar el absentismo laboral, en cuanto a las bajas de enfermedad común, en cuanto al accidente de trabajo. En cuanto al accidente de trabajo, pues bueno, hacemos prevención de riesgos. Y en cuanto a la enfermedad común, se intenta, pero es mucho más difícil desde fuera. Se tiene que trabajar mucho desde dentro de la empresa. Pero es muy importante. Y solo reforzando lo que vosotros habéis dicho del movimiento y del absentismo. En este momento nos encontramos en un paradigma un poco diferente por el tema del teletrabajo. El teletrabajo ha venido para quedarse. Se está comprobando que la persona que está teletrabajando está produciendo más que antes, y el que antes trabajaba. Y el que antes estaba en el Facebook, pues ahora continúa en el Facebook, pero en casa. Con lo cual, yo creo que el que quiere trabajar, trabaja, y el que no, no trabaja. En la oficina, con el presentismo o en casa. Da lo mismo. También es cierto que el hecho de estar en casa provoca a corto plazo menos bajas. Porque, total, si estoy, por ejemplo, estoy confinado, ¿no? Yo me encuentro bien, pero estoy confinado porque he estado con un contacto positivo. O yo me duele el pie y para desplazarme al trabajo no puedo ir. Pero si estoy teletrabajando, no es necesario que coja la baja. Con lo cual, estamos notando un descenso de bajas actuales de esta índole. Pero, por otra parte, nos preocupa todas las personas que están teletrabajando pueden levantarse de la cama y sentarse en la mesa de trabajar. Y es el sedentarismo. Tengo compañeros que los tengo teletrabajando. Al principio, cuando hubo el confinamiento, pues fue una decisión salomónica de
teníamos que tener abierto porque tenemos un centro asistencial y teníamos que atender a los pacientes, pero muchos compañeros estaban en casa porque decidimos que estuviesen en casa. Ahora, en verano, yo les dije, ¿tú qué prefieres, estar en casa o estar en la oficina? Y cada uno eligió lo que quiso, aunque yo lo que les recomiendo es que vayan alternando. ¿Por qué? De una parte, yo temo porque no se aíslen y caigan en depresión o que estén deprimidos, que les falte motivación. El otro, el sedentarismo, que les provoque problemas a posteriori o el tener la despensa aquí mismo, ¿vale? Que esto también provoca comer pues para pasar el rato y se tiene que comer cuando conviene y ya está. Entonces, claro, mucha gente cuando está teletrabajando dice, es que estamos todo el día con el Teams. Es que o haces Teams o haces Zoom, o llamas o haces lo que convenga, pero no puedes cortar el cordón umbilical entre el que está trabajando presencialmente y el que está teletrabajando, o uno que está teletrabajando con otro que está teletrabajando, porque tienes que mantener aquella llama siempre que esté incandescente, que no se apague, que no te sientas aislado. Y además que no tengas sedentarismo, porque entonces viene la obesidad y vienen bajas a largo plazo. Lo que a corto plazo estamos recortando puede provocar bajas a largo plazo. Con lo cual estoy perfectamente en acuerdo con lo que vosotros decís. Y solo quería agradeceros esto. Y tengo una pregunta. ¿La formación que vosotros hacéis es bonificada para las empresas? Sí, totalmente. Es Totalmente. bonificada. Muy bien, pues muchas gracias, felicidades y arriba. Gracias, Antonio, gracias. Yo no sé si se me oye. Sí, perfecto, perfecto. Os quería, bueno, felicitar a los dos y agradeceros la sesión de hoy, que, bueno, yo estoy primero de todo completamente alineado con vosotros, ya lo sabe Alex, soy un forofo de él y también estoy completamente de acuerdo con Miró. Es decir, si nos lo miramos desde la óptica empresarial, pues la salud es uno de los principales componentes para que no tengamos esas bajas y para algo que es importantísimo, es que los trabajadores y trabajadoras también sean felices, ¿no? Porque nos estamos olvidando de que se habla mucho de la responsabilidad social corporativa, se habla mucho ahora de los ODS y de la Agencia 2030 y tendríamos que hacer partícipes en todo esto a los trabajadores. Y yo creo que su salud es lo más importante. Es decir, un trabajador que esté sano hará que las empresas sean competitivas. Si empezamos a tener bajas, si empezamos a tener depresiones, si empezamos a tener pues gente enferma, pues las empresas van a dejar de ser competitivas. Yo lo vivo, y ya lo sabe Alex, desde hace muchos años. Tengo el colon irritable, entonces es uno de los grandes problemas porque gluten, leches, la lactosa, muchos alimentos pues te producen, pues eso, aparte de estresarte el cuerpo, ya no la mente, y lo vivo cada día. Por eso creo que se necesitan expertos como vosotros que nos orienten a los empresarios y, como ha dicho la pregunta de Miró, si es bonificable, indudablemente. Y todas las empresas tendríamos que dedicar una parte de la bonificación a la salud de nuestros trabajadores, no solo formarlos en unas materias que pueden ir para su profesión, sino en su salud. Que hay muchas personas que desconocen realmente cómo tener una vida saludable. Yo, aparte de eso, muchas gracias, vuelvo a repetir, por vuestras aportaciones y yo la verdad que he aprendido mucho. Gracias. ¿Su nombre?
Joan Vilar, soy el presidente de la CEDE. Hola, Joan. Mira, sin duda, si tienes colon irritable es que eres una persona que vive estresada. Porque el colon irritable, como se sabe, no es una enfermedad, sino que es un trastorno funcional. Como se ha demostrado científicamente, por muchas pruebas que se hacen, no se encuentra patología. Te explico la anécdota. Yo estuve muchos años en la clínica de ISMED, de profesor de práctica clínica, y en aquella época, pues, no lo sé, vi miles y miles y miles de pacientes de todo tipo, ¿no? Pero sobre todo fue muy gráfico, tuve un gran aprendizaje con la fibromialgia. ¿Por qué? Porque llegamos a un convenio con la escuela y entonces, pues, no pagaban y, lógicamente, teníamos muchísimos pacientes. Y fue cuando empezó a hablarse del colon irritable. Y claro, al igual que la fibromialgia, al principio, como para los médicos, era un misterio. Yo soy muy práctico, muy lógico, y entonces con los alumnos hablando y tal, y vimos. Entonces digo, vamos a hacer una cosa, vamos a tratar el colon irritable como si fuera solo un trastorno del sistema nervioso, sin tocar nada de dieta, con acupuntura, y los resultados fueron espectaculares. Es decir, para nosotros quedó demostrado que era un trastorno funcional derivado de un sistema nervioso alterado. Luego, lo que has dicho, eso de hoy en día también, cada vez viene más gente soy intolerante a la lactosa, a la fructosa, al mannitol, al xilitol. Yo, sinceramente, perdonad, pero es que me río. Y vuelvo a lo mismo de antes. Son patologías o trastornos, mejor que patologías, modernos que antes no existían. Entonces, ¿a qué se debe esto? ¿Acaso ha involucionado la especie humana? Quiero creer que no. ¿Qué ha ocurrido? Sencillamente que la materia prima alimentaria es tan artificial para nuestras enzimas digestivas que alteran toda la flora intestinal, todo, y evidentemente eso, unido a los niveles tan altos de estrés con los que vivimos, provoca esas disfunciones que a la larga evidentemente llegan a alterar la psique de la persona, porque los trastornos son reales, ¿entiendes? Por lo tanto, el fondo de ahí está tratar el estrés y evidentemente la alimentación. Fíjate que como tú, hay miles de personas con esos trastornos, ¿no? Y que no encuentran solución por la vía convencional, por así decirlo, y malviven y conviven con eso, y evidentemente eso les merma incluso en su puesto de trabajo. Es así, ¿eh? Es así mismo. Fíjate, muchas gracias por la intervención y los comentarios. Fíjate que esto puede ser una balanza. Y aquí colocamos el bienestar, la salud. Y aquí vamos a colocar en el otro extremo los beneficios. Esto puede tomar distintas inclinaciones, porque en la medida en que la persona a veces, a través de nuevos beneficios, cargos, etcétera, va subiendo, el bienestar está bajando. Y por eso lo ideal es lograr el equilibrio en este sentido. Puede que en algunos momentos la situación exige esto, pero tenemos que lograr restablecer esto. Y fíjense que a veces el fin de semana seguimos trabajando y se descansa y se acuesta a dormir y sigue trabajando. No nos desconectamos. Por eso, en las competencias psicogerenciales, lo primero que hacemos es llevar al individuo a que entre en los 4 estados de conciencia que le pueden servir mucho, sobre todo para el caso del colon, que es un regalo que le voy a dar. Primer nivel, inconsciente y consciente, como lo dije. En otras palabras, no tengo conciencia porque estoy tan ocupado de lo inconsciente que estoy siendo conmigo mismo, y a lo mejor me estoy autoagrediendo, pero no me doy cuenta porque estoy enganchado a lo que hago. El segundo nivel que tiene que buscar el gerente es despertar ¿a qué? A ser consciente de lo inconsciente que era. Esto es importante, porque ahora tomo conciencia, oye, la verdad es que yo estaba haciendo una cantidad de cosas que no son las más adecuadas para mi salud. Ahí ya di un paso. Pero muchas personas se quedan ahí. Simplemente lo reconocen y siguen haciendo lo mismo. El tercer paso es consciente. ¿Qué quiere decir consciente? Que ahora yo conscientemente desarrollo nuevos hábitos constructivos, porque desarrollamos hábitos destructivos, a veces sin darnos cuenta, con la búsqueda de conseguir metas. Pero ¿de qué vale esa meta si al final yo tengo un que no quiero ni nombrarlo? No tiene sentido.
Entonces, por eso tengo que desarrollar nuevos hábitos. Y luego queda el último nivel de conciencia, que es inconsciente consciente. Eso sí es divino. Lo explico de una manera. La corporación Disney tarda más de 400 horas en formar a su equipo de trabajo para que siempre esté sonriendo. Sonríe, sonríe, sonríe. Y sonríe, porque la corporación no acepta que una persona tenga una cara larga en los parques Disney. Y entonces hay que practicar, practicar, practicar para que esa cara de sonrisa entre al inconsciente. Cuando usted desarrolle con hábitos nuevos estados, inconscientemente va a tener la mejor actitud. Desde que conocí a Vincent, he transformado muchas cosas. Ya inconscientemente hago muchas cosas que han mejorado mi salud. Por ejemplo, los refrescos, ya que lo mencionó. En la casa ahora prácticamente los refrescos, pero es que inconscientemente ya ni siquiera me provoca. Pero que antiguamente era un inconsciente. Ahora estoy inconsciente, consciente. Y eso es algo que tenemos que lograr en las empresas. Lograr que las personas hagan las cosas bien, con excelencia, desde el inconsciente. Que el individuo no sea capaz de hacer algo mediocre, porque él mismo no se lo permite. Porque él mismo no va a ir a buscar a alguien para que le dé un justificativo cuando no lo necesita. Eso es trascendental. Eso significa una sinceridad, eso significa una actitud que inconscientemente hay que lograrlo en el individuo. Para cerrar simplemente una realidad. Ayer me fui al CAP y resulta que en el CAP está el techo medio roto porque lo están reparando. Y vino un señor que trabaja con seguridad y le dijo, oiga, pero ustedes no tienen casco, debían de tener un casco aquí. Entonces, no nos han dado casco. Entonces le dice, pero no se preocupe, si le cae un bloque va a tener reposo. Sí. ¿Te das cuenta? O sea, es que ya está. Tenemos que trabajar en el darse cuenta y desarrollar una conciencia. Fíjense cómo es la mentalidad. Pues, agradecido. Muchas gracias. Muchas gracias a vosotros, a todos vosotros. Hola. Véngase. Hola. Hola, te escuchamos. ¿Tu nombre? Sí, es que oigo un poco de eco, perdonad, que tengo... Lo estoy oyendo desde el móvil. Yo soy Paco Camarasa, soy el secretario general de la CEDE, que he entrado un poco más tarde. También al igual que Joan, que ya os ha felicitado, también os quiero felicitar porque creo que hace falta más charlas y más formación hacia las empresas en este aspecto, ¿no? Sobre todo en la salud organizacional, ¿no? Porque creo que una de las cosas que se tendría que empezar a cambiar es el concepto que se tiene muchas veces de los trabajadores, ¿no? Como herramientas, ¿no? Que cuando se rompen se cambian por otra, ¿no? Yo creo que este concepto de recursos humanos se tendría que cambiar por humanos con recursos, ¿no? En este aspecto. Sí. Y creo que cuando cambiemos este paradigma, seguramente las organizaciones serán mucho más saludables, ¿no? A nivel no solo emocional, sino también a nivel físico, ¿no? Pero también es verdad la realidad que nos encontramos, ¿no? en nuestra cultura, ¿no? Que antes lo estabais comentando, ¿no? La picaresca, ¿no? A la hora de intentar, ¿no? Hacer la trampa, ¿no? Porque también las estadísticas hablan, ¿no? En este aspecto. Estamos en una sociedad que a veces está mucho mejor cobrando las ayudas que trabajando, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que aquí, por mucho que intentemos desde las empresas hacer este tipo de divulgación o concienciación, creo que no depende solo de nosotros, sino que depende también de que los trabajadores hagan este cambio por sí mismos, ¿no? Entonces, bueno, yo hacer esta reflexión, felicitaros mucho, felicitaros enormemente porque creo que es muy interesante todo lo que habéis explicado. Ojalá las empresas, como ha dicho Joan, nuestro presidente, empiecen también a invertir en formación en este ámbito, porque creo que es imprescindible. Existe una formación que se puede destinar y se debería destinar también a este campo. Y nada, y a vuestra disposición en este caso para poder seguir colaborando con Ismet, con Alex, que también sé que está por aquí,
que és un gran luchador en este ámbito. Àlex, moltes gràcies, com sempre. Y no sé si hay alguna pregunta más, si queréis hacer alguna intervención más o damos por finalizada el webinar. Y agradecer sobre todo también a todos los participantes, a todos y a todas las personas que han estado hoy aquí, que también he visto algunas caras conocidas y algunos nombres conocidos. Agradeceros a todos y sobre todo eso, poder contar con vosotros y con ISMED para continuar en esta línea, ¿no? De fomentando pues estas formaciones y estas charlas que son de interés para todo el mundo. Pues nada. Excelente, excelente. Gracias. Más nada, simplemente despedirnos y despedirnos de una manera, le voy a dar para todos los empresarios que nos están escuchando 3 cositas nada más. Primero, hay que darle bienestar a los trabajadores. Bienestar significa que estén bien. Sin embargo, eso no es todo, porque hay personas que tienen mucho, están bien y se suicidan. Hay que darle un segundo nivel. El segundo nivel que hay que darle es reconocimiento, porque ese reconocimiento definitivamente llega al ego de la persona y lo estimula. Eso es una realidad. Cuando somos pequeños y hacemos un dibujo, lo primero que le enseñamos a papá es el dibujo y le decimos, mira papá lo que hice. ¿Qué está buscando esa criatura? Reconocimiento. No está buscando dinero, no está buscando nada, sino que reconozcan su esfuerzo. Pero ¿saben? Hay personas que tienen títulos, diplomas, cursos y también se suicidan. Por tener reconocimiento solo no vale. El secreto en las empresas hoy en día, y eso es parte de la psicogerencia, está en demostrarle a las personas que hay que darle bienestar, hay que darle reconocimiento, pero hay que darle un tercer nivel en las empresas que cuando no se las dan, el personal se va. ¿Y cuál es? Proyecto. Una persona cuando siente que ya llegó al techo en una empresa y no puede ascender, se va. Por eso, la mejor manera de estimularlo es ofrecerle definitivamente esa capacidad de poder siempre progresar. Y se progresa no solo en la parte económica, sino en la parte de ese sueldo afectivo, de curso, de estatus. Y la persona siente que permanentemente está aumentando su importancia dentro de la empresa y no hay ese ausentismo laboral. Agradecido profundamente por estar con nosotros y nosotros estar con ustedes. Claro que sí. Pues bien. Molt bé. Moltes gràcies a tots i a totes. Gràcies, Àlex, en primer lloc per oferir-nos aquestes formacions i aquestes càpsules tan interessants. Gràcies, Jorge. Gracias, Vicens. Un placer y esperamos veros en muchas más ocasiones y seguramente a ver si en las próximas nos podemos ver presencialmente. Molt bé, ojalà. Un placer. Gràcies a tots i a totes. Bona nit. Adéu. Adéu. Adéu, Àlex. Adéu, companys.